Estamos juntamente con nuestros hermanos estudiando la palabra de Dios. Agradecemos al Señor por este día nuevo que Él nos ha dado y le damos a Él toda la gloria. Muy bien, con el cuestionario que estábamos hablando acerca de la liberación. Recuerda que estamos estudiando cómo ministrar liberación y habíamos tocado algunos temas muy interesantes, muy importantes, ¿sí? Habíamos hablado que las personas tienen que estar preparadas, que tiene que haber un conocimiento de la palabra de Dios, porque es por medio del Espíritu Santo que el Señor va a utilizar la espada de Él, del Espíritu, para poder ministrar y para poder liberar a las personas. La doctrina de la liberación es una doctrina del ministerio de Jesucristo. Él comenzó su ministerio justamente cuando Él lee la palabra, la Escritura. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor para anunciar el año agradable del Señor, predicar buenas nuevas a los abatidos, pero también Él dice para abrir las cárceles y para dejar ir libres a los oprimidos. Así que el ministerio de la liberación comienza con el Señor Jesucristo. Habíamos hablado de algunos obstáculos que impiden la liberación de las personas, y uno de ellos es la falta de arrepentimiento o la falta del nuevo nacimiento, como conocemos nosotros, el no haber aceptado a Dios en el corazón sinceramente. Si la persona todavía no ha tenido un encuentro personal con Dios, esa persona puede tener un alivio mediante la liberación, pero no va a ser libre totalmente, porque la palabra de Dios nos enseña que el espíritu inmundo que sale de una casa y dice busca reposo y no hallándolo, dice que busca otros 7 espíritus peores que él y dice: volveré a mi casa de donde salí. El espíritu inmundo considera que la casa de él es el cuerpo de la persona. Y vemos que Dios creó al hombre con un propósito. El propósito era habitar en el hombre, habitar en el corazón humano. Ese es el propósito que el Señor viene a restaurar, porque el Señor vino a reconquistar lo que había perdido el primer Adán, que era la herencia de tener a Dios como la comunión íntima máxima que podemos anhelar nosotros, los hijos de Dios. Es por eso que lo más importante, mi querido, mi querida, es tener una comunión personal e íntima con el Espíritu Santo, con Dios, Dios Espíritu. Y si nosotros mantenemos esa comunión íntima, el Espíritu Santo nos va a ir ayudando y nos va a ir guiando en qué área todavía no hemos practicado un verdadero arrepentimiento. Vemos que cuando el Señor nos enseña en su palabra, en la carta de Corintios 5, 17, dice: por cuanto si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La traducción real de ese texto es: las cosas viejas van pasando, o sea que hay una renovación y todas están siendo hechas nuevas. Entonces el proceso de la renovación es el que nosotros tenemos que invertir en la transformación que hace Dios por medio de su palabra, de su espíritu, y va haciendo poco a poco un cambio y una transformación. Hay personas, como hemos leído y hemos estudiado, bendigo la vida de Daniel Aguirre, que no sé si es la primera vez que está aquí en esos estudios, pero le animo a seguir con Biblia y a comentar los estudios. Si tienen allí alguna pregunta, ustedes la pueden ir colocando a los que están en el Facebook. Lo que vamos a volcar este mismo material al canal de YouTube Guillermo Ángel Viola, y allí están los estudios previos
Ya vamos por el sexto estudio, la sexta clase de la liberación. Dijimos que la liberación es un acto que se realiza por fe. Por medio de la fe nosotros apropiamos la libertad de nuestra alma. Dice Romanos 10:9 que si creyéramos o que creemos en nuestro corazón que Jesús es el Señor y creemos que Dios le levantó de los muertos, somos salvos. Ahí la palabra salvación no afecta directamente a la salvación, si bien nosotros al confesar a Jesucristo somos salvos y nuestro espíritu y nuestro nombre es anotado en el libro de la vida. Pero en este texto principalmente se habla de una sanidad, y la sanidad incluye todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Hay personas que reciben sanidad en el cuerpo después de haber sido liberados de algún tipo de espíritu o de opresión demoníaca. Es por eso que usted en esta hora tiene que evaluar y hacer esa pregunta. Nosotros, dice el Señor cuando comienza su ministerio, en Marcos 1:15, dice: arrepentíos y creed en el Evangelio. No puede la persona creer si primero no hay un arrepentimiento. La palabra arrepentimiento dijimos que viene de una raíz etimológica que significa giro de 180 grados. La palabra es darse vuelta. Yo antes iba buscando las cosas que estaban en contra de Dios y ahora me doy un giro opuesto de 180 grados y ahora voy buscando las cosas de Dios, las cosas del Señor. Es por eso que la transformación comienza cuando yo dejo de seguir mis propios deseos, mis propios sentidos naturales, mis propias inclinaciones naturales y carnales, y me dirijo a buscar las cosas que son del Espíritu del Señor. La Escritura dice que aquel que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces, si nosotros nos dejamos guiar, como dice la palabra del Señor en Romanos 5:17, que los que son nacidos del Espíritu son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, en todo este tema que tiene que ver la liberación, necesitamos la palabra de Dios para poder guiarnos y dejar fluir al Espíritu del Señor para todo lo que tiene que ver liberación. Cuando nosotros vamos a ministrar liberación, tenemos que estar seguros que la persona quiera dejar el hábito o quiera arrepentirse y dejar de hacer lo que está haciendo. Por ejemplo, las personas que tienen fuerte espíritu de algún vicio o de algún hábito vicioso que ya se encarnó en su vida, por ejemplo la homosexualidad, el lesbianismo o algún tipo de perversión sexual, esos son pecados que han cambiado la conducta de las personas. Muchos dicen no, pero la homosexualidad es una desviación y es algo que está en este tiempo muy en boga, donde se le da la libertad a las pequeñas o a los pequeños de elegir el sexo, de decir que ellos si nacieron varones pueden ser mujeres y si nacieron mujeres pueden ser varones, y se les quiere inculcar esa decisión de poder cambiar su naturaleza. Y la Escritura dice claramente que en este último tiempo va a haber doctrinas de demonios, y esta es una doctrina de un demonio, una doctrina demoníaca, cuando llamamos a lo bueno malo y a lo malo bueno. No es bueno cambiar de sexo, no es bueno cambiar la identidad sexual que Dios asignó a cada persona. El Señor habló claramente y dijo: el que los creó al principio, varón y hembra los creó, porque los creó con un propósito. Mi amado, mi amada, el propósito que tenemos sobre la tierra, dice Génesis, capítulo 2, 26, 28, bajo la bendición de Dios, la bendición de la multiplicación, es
llenar la tierra, sojuzgarla, someterla, o sea, multiplicarnos bajo la obediencia al Señor. Entonces, en la unión entre un hombre y una mujer se produce lo que muchos de nosotros conocemos, es el nacimiento, en la unión para que otra persona venga al mundo, otro ser venga al mundo. De otra manera no puede ocurrir, no lo puede hacer una persona que abandonó su sexo que Dios le ha dado y le ha asignado. Es por eso que allí tiene que haber un cambio de mente, de mentalidad, un arrepentimiento, para que después nosotros ministremos sobre estas personas libertad o liberación. Tienen que entender que la decisión que han tomado o que quieren tomar está equivocada y es contraria a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. Entonces, al ser contraria a la voluntad de Dios, explícita en la palabra de Dios y explícita en la naturaleza humana, el Señor no va a operar si esta persona no tiene un profundo deseo de cambiar. Entonces, cuando usted va a ministrar a una persona, haga una sencilla pregunta: ¿vos querés cambiar? ¿Estás dispuesto a cambiar? ¿Querés dejar esa vida? ¿Querés abandonar esa inmundicia? ¿A dónde te encontrás? Y si usted reconoce y acepta y ve una sinceridad, ministre liberación en el nombre de Jesús. Hemos dicho que la persona tiene que tener bien claro por la fe, el ministro que va a ministrar liberación, que cuenta con el aval del Espíritu de Dios y que cuenta con el aval de las Escrituras y de las palabras que el Señor nos dejó. Nosotros, los discípulos del Señor, los hijos del Señor, tenemos una asignación de autoridad. La autoridad que Dios nos dio, que está en su palabra, está en Lucas capítulo 9, en San Mateo capítulo 10, versículos 2, 3, cuando el Señor aparta a los apóstoles, a los discípulos, les dice: les doy poder y autoridad sobre toda fuerza del mal y nada los va a dañar. Entonces, tienen que tener usted, mi amado hermano, mi amada hermana, una conciencia de total convicción que cuenta con el poder y la autoridad de Dios para hacer lo que ya hizo el Señor e hicieron todos los otros discípulos y aún en nuestros días las personas que ministran liberación. Tenemos que entender que hay una profunda necesidad en toda la humanidad de que sean libres de las cadenas, de las ataduras, de las opresiones demoníacas y diabólicas que están afectando a las personas. Otra de las causas por las cuales no se puede liberar a una persona es no confesar pecados ocultos, algún pecado específico que está atando a la persona y no le deja ser libre. Si es una persona que, por ejemplo, un alcohólico, quiere ser libre del alcohol, pero a lo mejor comenzó a tomar desde el momento que se separó de su pareja. Y él dice que toma para olvidar, o como dice, beben para olvidar las penas. Pero en realidad lo que hay allí atrás, profundamente hay un pecado de rencor, de odio hacia otra persona. Y a veces se aborrecen a sí mismos. Entonces, como fueron rechazados por la otra persona, o fueron rechazados, por ejemplo, un hijo que fue echado de su casa, y uno dice, comienza un mal camino, pero lo que carga sobre sí es un rechazo, y ese rechazo a él, de adentro tiene una confrontación la persona de odio y amor. El odio es un pecado. Entonces, si usted aborrece a una persona o odia a una persona, no está preparado para ser libre.
¿Me escuchó? Usted debe dejar obrar el Espíritu Santo pidiendo perdón, porque la falta de perdón es la otra atadura grande que impide que una persona sea libre. Entonces yo tengo que decir: Señor, yo perdono a mi ex marido, a mi ex esposa. Si usted es un hijo abandonado, tiene que decir: perdono a mis padres, perdono a mi mamá por haberme abandonado, perdono a mi papá por haberme dejado. Tiene que hacerlo en voz audible, tiene que soltarlo. No necesariamente lo tiene que hacer delante de una persona, pero sí tiene que hacerlo delante de Dios. Y delante de Dios decir y soltar el perdón, y decir: yo suelto el perdón. Tiene que oficiar usted de sacerdote, de ministro de liberación, y usted autoministrarse, liberarse de ese odio, de ese rencor, de ese resentimiento. Y si usted está ministrando a la persona, y si usted ha orado, ha ayunado, y el Espíritu Santo le muestra esto, que la persona tiene odio, tiene rencor, que todavía no ha sido una persona perdonadora, tener un espíritu perdonador. Si yo no dejo ir libre a esta persona del perdón, por el perdón no suelto, no soltado, no aplicado, el espíritu yo le voy a ministrar, el espíritu va a salir, pero otra vez hay una puerta abierta. Y dice Efesios 4:27 que no debemos darle lugar al diablo. En la clase anterior hablábamos acerca del enojo, que justamente este pasaje de Efesios 4 está hablando de los matrimonios, y cuando el matrimonio se va a dormir dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Por qué? Porque cuando usted se va a dormir enojado, no hay dos en la cama, hay tres. Sí, el diablo está en el medio, porque usted le dio lugar por medio del enojo. Entonces, usted tiene que impedir que se ponga el sol sobre su enojo. Esta expresión es que no termine el día sin que usted pida perdón, sin que usted arregle las cuentas con Dios y con la otra persona. Porque si usted va guardando eso, va a haber una puerta abierta también para que ese espíritu tome legalidad. Hablamos en el área espiritual de legalidad, y la legalidad que Cristo tomó, que Cristo ganó, tenemos que aplicarla. Pero en lo que es liberación, Satanás es un perfecto abogado y va a acusar y a tomar ocasión para acusar y condenar. Entonces lo que necesitamos es entender que esta área de la liberación es aplicar los principios de legalidad de la palabra de Dios. Por eso cuando nosotros ministramos y ministramos al espíritu inmundo, le decimos: no tienes legalidad, no tienes derecho legal de estar en esa persona, y te ordeno que salgas de ese lugar, que salgas de ese cuerpo, porque no tienes legalidad sobre esa persona. Y usted le menciona al nombre a la persona: María, Juan, Pedro, José, Antonio, y le dice: sal de la vida de Antonio, sal de la vida de José, sal de la vida de María, sal de la vida de esta persona, ordenándole al espíritu inmundo, diciéndole: no tienes derecho, no tienes ni parte ni suerte en ese cuerpo, no tienes legalidad de estar en ese lugar. Porque el Señor dice la palabra en Colosenses capítulo 2, 12 y 13, que Él tomó el acta de los decretos que nos era contraria, la quitó de en medio, la clavó en la cruz, y al hacer este acto espiritual, Él despojó a los principados y a las potestades de ese derecho legal. Entonces, nosotros en ese acto de libertad que el Señor hace en la cruz del Calvario, tomamos el derecho legal ahora como sus herederos, y tenemos la herencia de los hijos de Dios, que es la liberación. Gloria a Dios. Somos libres por la obra de Jesucristo, total y absolutamente libres por la obra entera de Jesucristo. Tienen que descansar en el poder de la sangre de Jesús.
Nosotros tenemos 3 elementos para liberar. Estoy haciendo todo un repaso rapidísimo. Sepa usted disculpar si es la primera vez que escucha, pero todo esto viene siendo repasado en las anteriores clases. El poder del nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, versículo 4 en adelante, que Dios lo exaltó al Señor Jesús hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, los que están en la tierra, los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, que ellos le han vencido por la sangre del Cordero. Primero tenemos el nombre de Jesús, segundo tenemos la sangre de Cristo, la sangre del Cordero. La sangre del Cordero inmolado es la que tiene el poder para vencer al espíritu de la muerte, el espíritu de muerte y todos los espíritus asociados a la muerte, la depresión, enfermedades, todo eso está ligado a la muerte. Entonces, la sangre de Cristo tiene poder. Dígalo, declárelo. La sangre de Cristo tiene poder para libertar a todos los cautivos. Entonces, por medio de la sangre del Cordero, yo puedo libertar a las almas, a las personas. Y dice la palabra del Señor en ese texto, en ese pasaje de Apocalipsis, y porque también menospreciaron sus vidas hasta la muerte, dice la Escritura. O sea que el tener un espíritu de obediencia, autosumisión al Señor y estimar más la vida del Señor que nuestra propia vida, es un poder tremendo. Este se llama el poder sacrificial o el poder del sacrificio. Aunque nosotros demos nuestra vida, el Señor desata un poder en esto. Cuando usted está dedicando y ministrando a una persona, está gastando tiempo de su vida. Y usted dice, yo tengo que estar enseñando, tengo que estar ministrando, tengo que estar haciendo esto en este momento, y si bien podría estar haciendo otra cosa o alguna otra actividad, pero sepa usted que todo lo que invierte en el reino de Dios, que está sembrando, que está usted gastando su vida, digámoslo así, tiene recompensa. Todo tiene recompensa. Por eso, mi amado, mi amada hermana, que al menospreciar su vida, aún hasta la muerte, trae recompensa y victoria, y va a tener la liberación de la familia, de la persona que usted está deseando ministrar y soltar esa liberación. Gracias, Padre, por este día que tú has ministrado en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Bendice, Señor, a mis hermanos que están, Señor, estudiando este estudio. Ministrales y dales, Señor, profunda devoción y entendimiento para que por medio de tu palabra ellos puedan apropiarse de todas tus promesas. Que el Espíritu de Dios les dé la convicción de que cuentan con el poder, con la autoridad de expulsar todo espíritu inmundo y toda influencia demoníaca de las vidas, en el nombre de Jesús. Otro de las cualidades que necesitamos nosotros, los ministros de liberación, es tener una vida devocional con Dios. Dice Mateo 17:21, cuando el Señor libera a un muchacho endemoniado, dice el Señor a sus discípulos, cuando los discípulos le decían, ¿y por qué nosotros no pudimos echarle fuera, no le pudimos expulsar? Y el Señor dice en San Mateo, este género no sale sino con oración y ayuno.
¿Qué quiere decir? Que para hay algunos rangos demoníacos, necesitamos nosotros estar más fortalecidos en Dios y necesitamos gozar de una vida devocional con Dios, en oración, en ayuno, prepararnos para poder ministrar a cierta y determinada tipo de personas. Entonces, cuando dice el Señor, y los discípulos le preguntan en Mateo 17:21, 17:20, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar al demonio? El Señor le dice, ustedes necesitan prepararse. Y es por eso que usted está escuchando esta clase y se ha quedado conectado con esta clase, porque sabe que necesita una preparación. Y mi amado, mi amada hermana, este es un tiempo muy difícil el que vamos a atravesar en nuestra tierra, en nuestra etapa, en nuestra era. El ministerio de la liberación es cada vez menos entendido, es más rechazado. Muchas personas ya se acostumbran y acarician sus demonios y los tratan con psicología y tratan de alguna manera conformarse a esa vida. Y el Señor dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. No tienes que vivir con una atadura constante, no tienes que vivir con un temor constante, no tienes que vivir con un deseo de suicidio constante. Ahí ya hay una obra diabólica. Dice la palabra del Señor que Satanás vino para robar, matar, hurtar y destruir. Entonces el enemigo siempre quiere robarte la felicidad, quiere robarte el gozo, quiere robarte la paz, quiere robarte la salud de tu vida, de tu cuerpo, de tu familia. Es por eso que en este tiempo tiene que tomar autoridad usted en Dios y ponerse a buscar a Dios de verdad y orar, ayunar, pedir, clamar a Dios y decir, Señor, lléname, úngeme, Padre, dame autoridad. Fortalece mi vida, mi mente, lléname de tu Espíritu Santo para soltar y ministrar la liberación a aquellos que los están necesitando, y todos esos espíritus inmundos van a salir porque usted se está preparando para hacer la obra de Dios. Y si usted se está preparando, tenga por cierto que Dios lo va a respaldar. Dios te va a respaldar. Dios va a hacer la obra a través de ti. Dijimos que hay algunas personas que usan una técnica inapropiada para liberar. Hay personas que han empezado o han visto a algunas personas cómo hacerle una liberación o cómo libertar, y toman un modelo y lo toman como una técnica y una práctica que es mecánica. Y esto no es así. Necesitamos la guía del Espíritu del Señor. Necesitamos ser guiados por el Espíritu de Dios. Otra vez le hago hincapié y le vuelvo a decir, porque necesitamos escuchar la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo. Cuando Él nos guía, nos dice que hagamos ciertas y determinadas cosas con las personas, que hagamos ciertas preguntas a las personas. Y allí es donde el Señor y el Espíritu Santo va a tocar el punto neurálgico donde la persona está siendo atada, donde la persona está siendo tomada. ¿Cómo operan? ¿Cómo una persona cae en un estado de enajenación o queda endemoniada? La persona cae en este estado, habíamos dicho muy claramente, por traumas. Cuando hay traumas en la niñez, cuando las personas fueron violadas, fueron violentadas, fueron abandonadas, hubo intento de suicidio, cuando hubo personas que fueron rechazadas desde el vientre, el espíritu de rechazo, el espíritu del aborto, es algo tremendo que el enemigo utiliza para que cuando esa persona vaya creciendo, ella no se siente estimada ni amada y no sabe por qué es.
Y no es por nada físico, es porque ya hay una causa espiritual por haber sido rechazado desde el vientre. Entonces ese espíritu inmundo de rechazo toma legalidad de la persona y estas personas tienen deseos de muerte, de depresión constante y poco a poco se inclinan al pecado. Y cuando se inclinan al pecado, el pecado abre una puerta para que el demonio entre, para que el espíritu entre. Habíamos dicho que las personas que fueron expuestas fueron violadas o fueron manoseadas por familiares o fueron expuestos a la pornografía, que fueron expuestos a todo ese tipo de depravaciones. Allí hay una puerta abierta para que la mente, siendo contaminada, el espíritu inmundo entre en las personas. Cuando hay prácticas de ocultismo o satanismo o religiones oscuras, oscurantismo, y allí hay puertas abiertas. Es por eso que cuando nosotros ministramos liberación, tenemos que hacerle estas preguntas a las personas. Si visitó un brujo, visitó un curandero, si visitó a alguien que le tiró las cartas, que le leyó el destino, le leyó las manos, o a veces toman el café y en la borra del café le queda ahí unas marcas y, perdón, voy a tomar un sorbito. Y le leen las marcas de la borra del café y le hacen adivinación. Personas que participan en adivinación, en todas estas cosas, dejan puertas abiertas para que el enemigo entre en sus vidas. Es por eso que tenemos que indagar a las personas para que ellas sean libres en el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios, bendito sea el Señor, alabado sea tu nombre. Gracias, Jesús. Tito 2:12 dice la palabra de Dios y nos enseña el Señor que renunciemos a la impiedad y a todo deseo mundano y vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Cuando nosotros ministramos liberación a una persona, tenemos que hacerle decir, confesar una oración de renuncia. Yo me arrepiento, corto y renuncio a todos los beneficios del diablo. Esto es una oración de renuncia. Yo me arrepiento, corto y renuncio a todos los beneficios satánicos, los beneficios que el diablo me ofreció. Cuando yo corto con esta renuncia que hago verbalmente, ya no tiene legalidad el espíritu para atormentar, para tomar a las personas. Entonces, tenemos que entender que cuando vamos a la confrontación espiritual, tenemos que hacer una confrontación, una guerra fuerte espiritual contra un espíritu inmundo. Y por supuesto que al tener la autoridad de Dios, no nos puede hacer daño el enemigo ni este espíritu, y lo confrontamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Usted recuerde siempre esto, mi amado, mi querido. No es su fuerza, no es su sabiduría, no es su inteligencia, no son todos los estudios que haya hecho. Es la obra de Jesús, es la obra del Mesías, es la obra de Jesucristo. Y cuando nosotros oramos con autoridad en el nombre de Jesús, todo espíritu, todo demonio se sujeta al nombre de Jesús. Entonces, en el nombre de Jesús, ordenamos que todas estas influencias salgan de las vidas y declaramos la libertad completa en el nombre de Jesús.
un modelo de oración. Padre Celestial, yo echo fuera todo espíritu de rechazo, echo fuera todo espíritu de temor en el nombre de Jesús. Y por la sangre de Cristo, yo ato y echo fuera todo espíritu de temor en el nombre de Jesús, fuera de esta persona. Ahora mismo ordeno que lo suelte en el nombre de Jesús. Siempre repita el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Es en el nombre de Jesús que las vidas son libres para la gloria de Dios el Padre. Hay diferentes manifestaciones durante la oración de liberación. Puede que las personas deseen bostezar. Estas son manifestaciones. El espíritu es un espíritu. No se va a ver nada cuando salga. Pero sí hay manifestaciones como rechazo, como deseo de arcadas o vómitos, tos, suspiros, hasta lágrimas, gritar desesperadamente, exhalar, gritar fuerte, eructar. Y hay otros tipos de manifestaciones donde la persona ya no habla ella, sino que habla el espíritu con otra voz, una voz totalmente distinta. Esa es la manifestación de la voz del espíritu inmundo. Y usted le tiene que ordenar ahora. Yo te ordeno que calles en el nombre de Jesús y suelte esa vida. No escuche ni se ponga a hablar ni a negociar con ningún espíritu inmundo. Ordénele en el nombre de Jesús que salga de esa vida, que salga de ese cuerpo, de esa mente, y los deje libre en el nombre de Jesús. Entonces, van a ver esas manifestaciones. También tiene que orar una vez que limpia a la persona, pidiendo que el Señor limpie cada vida, cada cuerpo, cada órgano que haya sido influenciado por este espíritu inmundo. Primeramente el corazón, la mente, porque la mente, el corazón, que es lo que está aquí arriba, es el taller donde trabaja el Espíritu Santo, pero si hay demonios, trabajan los demonios. Y las mentes de las personas son torcidas y manipuladas, y puede haber secuelas de todas estas influencias de espíritus. Y es donde la cobertura y el yelmo de la salvación debe cubrir a la mente. ¿Qué debemos ministrarle a la persona cuando es libre? La salvación en Cristo. Recuérdele textos. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es don de Dios. Soy un hijo de Dios. Somos hijos de Dios. La identidad de la nueva naturaleza, de ser hijos y herederos juntamente con Cristo. La seguridad de la salvación le cubre su mente, y los espíritus inmundos no vuelven a atacar a un hijo por un tiempo. Puede haber reincidencias, pero ya vendrá con otro ataque más fuerte, y en ese tiempo usted tiene que trabajar en limpiar la mente de los miedos, de los temores, de las cosas que acosan a las vidas y que les hacen sentir que son menos, que no son dignos, que los hace sentir sucios, sucias por las vidas que han llevado, influenciados por los espíritus inmundos, especialmente aquellas personas que son libres de espíritu de homosexualidad, de prostitución, aún de adicciones. Las personas no se sienten dignas de ser hijos de Dios y sienten esa impureza, esa suciedad. Entonces, libérelos, pero después límpielos y dile: Señor, limpio su vida,
Me declaro limpio de todo temor, limpio de toda impureza, limpia de toda influencia que el enemigo haya plantado sobre mi mente, mi vida y mi corazón. Usted, en el nombre de Jesús, va a ser una persona muy usada por Dios para liberar. Una vez que limpia a la persona, ore para que el Espíritu Santo lo llene. El Espíritu de Dios llena todo vacío. El Espíritu de Dios es el que produce los frutos de Dios en una persona. Los frutos son del Espíritu. Por eso que cuando la persona es liberada, ore para que el Padre llene a ese cuerpo, a ese espíritu, a esa mente de la paz de Dios que viene por medio del Espíritu Santo. Diga: Padre, llena a Juan, a Pedro, a Marcela de tu Espíritu Santo. Llena a Laura de tu Espíritu Santo. Una vez que fue liberada y que fue limpia, ahora tiene que orar por la llenura del Espíritu Santo. Y dile: Padre, te pido que llenes en el nombre de Jesús de paz, de amor y de tu presencia, Señor, a la persona. Háblele y dígale. Y que todos los vacíos que han dejado esos espíritus inmundos en la persona sean llenados por tu Santo Espíritu, por tu gloriosa presencia, y que tú llenes a esa vida en el nombre de Jesús. Entonces ustedes están ocupando con la presencia de Dios, con la presencia del Espíritu Santo, toda influencia de todo espíritu impuro que ha afectado a esa vida. Y declárelo: está hecho en el nombre de Jesús. Entonces, en ese momento, también la persona puede ser libre de enfermedades, libre de otros tipos de ataduras que hayan salido, y tiene que constantemente ir haciendo confesando si vuelve a tener algún tipo de retroceso. Dice la Escritura que cuando nosotros somos salvos por medio de la fe en Cristo Jesús, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, practicando la comunión con los hermanos, no se aísle, únase, júntese. Después de esta pandemia se van a juntar muchos, pero los que no pueden juntarse, llámense, háganse videollamadas, manténganse en oración, unidos, para poder tener ese acto de confesión o de decir: mira, ora por mí, tengo este tipo de tentación. Una persona mayor en Cristo le va a poder ayudar y guiar para que usted deje de ser una persona que constantemente cae, porque no ha vencido a esa carne que ha quedado contaminada por una actividad demoníaca. Entonces, la carne va a tener que obedecer y sujetarse a la obediencia de Cristo. Es una oración que usted va a hacer constantemente. Ato mi mente a la mente de Cristo. Someto mi mente a la mente de Cristo. Sujeto mis pensamientos y los llevo cautivo a la obediencia a Cristo. Les agradecemos, amados hermanos, por este tiempo que han estado con nosotros en esta clase de liberación. Oro, bendigo cada una de sus vidas. Declaro, Padre, que cada vaso, cada hijo tuyo que ha estado presente en este lugar va a ser un poderoso instrumento en tus manos para liberar a todos los oprimidos por el diablo, para la gloria de Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén.